Buenos días, buenas tardes o noches, según donde nos vean, nos escuchen. Quiero recomendarles a los presentes o a los que nos estén viendo o nos van a ver, que si escucha por primera vez esta enseñanza de la serie que tenemos en curso y no ha escuchado las anteriores, le recomendamos que las escuche para que entre en un contexto y tenga más entendimiento de lo que la Escritura nos enseña acerca de los principios de autoridad, que es la serie. Hoy vamos a tener el tema número 7, que se titula Cuando la autoridad y las leyes son injustas. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Hay mucha enseñanza del Señor. Y vamos a tomar como textos base Mateo 5, versículo 38 al 41. Mateo 5, 38. Voy a leer, usted me sigue ahí en la pantalla o en su Biblia, y dice así Jesús: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. La enseñanza de Jesús, toda la enseñanza de Jesús tiene que ver más con lo interno, con el corazón, de donde se generan los malos sentimientos. Su enseñanza era muy contraria a la enseñanza de los fariseos. La enseñanza de los fariseos estaba centrado en lo externo solamente, en las apariencias externas, pero la enseñanza de Jesús no. Esa iba a la raíz donde se generan los conflictos humanos, que es el corazón. Por ejemplo, Mateo 5:21, que son textos anteriores a lo que estamos viendo, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, eso decía la ley, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, los jueces dictaban una sentencia y la sentencia en ese tiempo era pena de muerte. Y Jesús dice, pero, o sea, Jesús fue más allá, fue a la raíz. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué les pareció eso? Como que es más demandante, ¿no? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Wow, eso es muy extremoso para algunos. Sin embargo, la intención de Jesús era llegar a la raíz, que es el corazón. Porque nadie que está enojado no mata a nadie, pero el enojo se desborda y asesinan a una persona. Entonces Jesús fue a la raíz. Cuando el Señor enseñó los textos que leímos al principio, muchos que lo escucharon en ese tiempo rechazaron su mensaje. Así deliberadamente, no les gustó. ¿Por qué? Porque no cuadraba con la figura del Mesías político que ellos habían concebido erróneamente en sus mentes y que esperaban que llegara para librarlos del yugo romano. No, ellos querían un caudillo, uno que esgrimiera una espada y órale, y a cortar cabezas. Y sale con que si te dan una mejilla, ponle la otra. Nah, pues ¿cómo? Totalmente contrario a lo que ellos esperaban. Bueno, el día de hoy el mensaje de Jesús sigue siendo rechazado. Qué difícil es que nos penetre esto. Pero lo más triste de ese rechazo es que son los mismos seguidores de Jesús a quienes les resulta imposible prácticamente digerir su enseñanza. Y el pretexto de moda es que los derechos humanos.
Es que la ley dice, la Constitución dice, los derechos humanos están de nuestro lado, defendamos nuestros derechos y no permitamos que nadie abuse de nosotros. Y ahora citan más los derechos humanos que lo que Jesús dijo. Y eso es un gran problema en la actualidad. Ahora, cuando alguien alude a los textos de Jesús como los que leímos hoy, oye, pero no, mira, bájale, tranquilo, sujétate a la autoridad. No, ¿cómo? Que no sé qué, que quién sabe cuánto. Y uno les dice, pero es que Jesús dijo. Ellos te responden, lo que pasa es que eres un cobarde. Ahora le dicen cobarde al que quiere obedecer la palabra de Dios. Fíjense cómo han cambiado las cosas, hermanos. Pero vamos a ver la enseñanza de Jesús. Vamos a los textos que leímos al principio. Mateo 5:38. Jesús les dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, y todos los oyentes ahí. Esta es parte del sermón de la montaña, donde había miles de personas ahí escuchándolo, Y Jesús les dice, ¿ustedes escucharon alguna vez ojo por ojo y diente por diente? Pues todos asentían. Todos decían, pues sí, en la sinagoga. ¿Sí? Porque era un texto, era parte de la ley de Deuteronomio 19:21, hablando de hacer justicia, que los jueces aplicaban la justicia al que dañaba la integridad física de alguien. Fíjate lo que dice Deuteronomio 19:21, no le compadecerás. Vida por vida, o sea, esto es para los jueces. Si alguien asesina a alguien, tienen que pagar con su vida, vida por vida. Ojo por ojo. Si alguien agredía, le sacaba el ojo, la sentencia era sáquenle el ojo. Diente por diente, mano por mano, pie por pie. El problema aquí, cuando Jesús les dice, oísteis que fue dicho, el problema de la gente que oía esto era que malinterpretaban lo que la ley de Dios decía. En realidad lo tomaban mal. Esta ley se conoce mucho por llamársele la ley del talión. Es una palabra en realidad latina, pero esta ley del talión contiene un principio jurídico de justicia retributiva elemental, que para muchos que no la entienden dicen, no, ¿cómo que alguien le saca un ojo y tienen que pagar y le sacan el ojo? Pues es que es justicia elemental. Si a ti te roban el auto, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que te lo regresen? Enterito, ¿no? Ni más ni menos, así como tú lo tenías. Si alguien robaba a alguien, tenía que reintegrar y una porción más, en el caso de un robo. Esta ley imponía un castigo que retribuía el crimen cometido. Y la expresión más conocida, es famosísimo esto, es ojo por ojo y diente por diente. Es más, de hecho, en el siglo XVIII antes de Cristo, fíjense, antes de Cristo, hubo un rey babilónico que se llamaba Hammurabi. Y él era un buen rey, se consideró un buen rey. Y él hizo un código que se conoce como el Código de Hammurabi. Y en ese código hay una de las leyes que él dictó, quedó escrito algo muy parecido a esta ley de justicia elemental. Pero los judíos interpretaban esta ley como la oportunidad para vengarse. Torcieron el sentido de la escritura. Ellos ignoraban de manera deliberada otros textos que evidenciaban que su interpretación era mala. Ellos citaban Deuteronomio, ojo por ojo, diente por diente, y no te compadecerás, y ¡zas!, ¿verdad? Pero se olvidaban, por ejemplo, de Levítico 19:18, que dice, no te vengarás. Eso lo ignoraban. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo.
yo Jehová. Eso lo ignoraban, como sucede hoy. Exactamente. O sea, se sacan textos nada más que nos conviene para aplicarlos a lo que yo quiero hacer o pretendo hacer. Y ese es un error. Y Jesús a la gente de su tiempo los desengaña y les dice: ustedes entendieron mal, se desviaron en la interpretación de la Escritura. Y ahora ustedes lo hacían por venganza. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, y se va arriba de esa ley. Ahora, Jesús es y sigue siendo y seguirá siendo la máxima autoridad del universo. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces hay que poner mucha atención cuando Jesús dice: ustedes oyeron eso, todo torcido, pero yo os digo. Ahora yo les voy a decir algo. ¿Qué les dijo? No resistáis al que es malo. Versículo 39. Ahora, ¿qué significa resistir? La palabra griega que se traduce resistir tiene la idea de ponerse en contra. Ahora sí que te pones en guardia, ¿sí? Contra otro. De oponérsele, sea físicamente o verbalmente. Habla de contradecir al otro. El otro es un malo. Aquí, malo también se puede traducir por una persona abusiva, por una persona injusta, autoritaria, violadora de los derechos humanos, si tú quieres. Y Jesús le dice: mira, yo no quiero que mis seguidores se pongan a pelear con nadie. No lo resistan. Y luego se va todavía más allá, y es cuando más cuesta, donde más nos cuesta todavía. Antes dijo Jesús, estoy en el versículo 39, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, tú dale en la otra. ¿Así dijo? No, porque los está reprendiendo, porque ellos malinterpretaban el texto como la oportunidad, ojo por ojo, diente por diente, para vengarse. Me la hizo, me la paga. Jesús dijo: no, mis seguidores no deben de hacer eso. Antes dice: mis seguidores, si alguno te hiere en la mejilla, te agrede, ponle la otra. Esto no significa, mejor dicho, lo que significa es que tú no te vas a liar a golpes en un pleito. Eso no es para nosotros. Difícil, ¿no? Porque hay unos bien broncudos y unas también. Entonces no resistan al que es malo, no resistan al abusivo, al injusto. Antes, a cualquier que te lleve en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es decir, tú no entres en ese pleito. Este mandato tenía la intención, y sigue teniendo la intención, de evitar que los discípulos de Jesús se vean envueltos en pleitos, en alborotos, en discusiones, en demandas judiciales que crean polémica y crean enojo, y cuando se miran se agreden. Jesús dice: para mis seguidores no es esto. Además de todo lo mencionado, evita los resentimientos, porque al no involucrarte, al evitarlo, evita los resentimientos en tu corazón, evita la amargura y por consiguiente evita la venganza, que era lo que los que lo estaban escuchando constantemente hacían. Se vengaban, ojo por ojo, diente por diente. Dicen: no, ¿me quieren seguir? Sí, te queremos seguir. Bueno, pues ahí les va, conmigo no va a ser así. Después de que enchuecaron la Escritura, ahora yo tengo que enderezarla y me voy a ir más allá. Quiero llegar a sus corazones. ¿Por qué la enseñanza de Jesús era tan radical? Porque es más importante, escúchame bien, la paz del corazón que pelear. Cuando usted logre hacer lo que Jesús dijo y aguante la ofensa injusta,
usted se va a dar cuenta que hay algo más valioso que pelear, porque ahí se pierde la paz. No, usted la mantiene. Además que no avergüenza el evangelio con actitudes rebeldes y vengativas. Ahora, Jesús dio ejemplo de lo que él enseñó. Primera de Pedro 2:21. Dice el apóstol: pues para esto fuisteis llamados. El contexto es sufrimiento por causas injustas, por autoridades injustas, por leyes injustas en la vida de Jesús. Dice, y ustedes tienen este llamado también por medio del evangelio, que es lo que estamos estudiando. Porque también Cristo padeció por nosotros, padeció, sufrió. Pero miren la frase que viene a continuación: dejándonos ejemplo. O sea, él enseñaba, pero lo vivía. Y uno de los problemas que tenemos los cristianos es que leemos la escritura, algunos quieren saber mucho, saben mucho, pero no llevamos al terreno de la práctica. No tiene ningún sentido. Es bueno adquirir el conocimiento, pero se complementa todo llevándolo a la práctica. Entonces Pedro, de una manera bien sencilla, dice: miren, fuimos llamados a padecer injustamente. No podemos ponernos a pelear con todo el mundo. Además, Cristo nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, ¿cuántos siguen a Jesús? Bien poquitos, ¿no? Siempre fue así. También cuando lo escuchaban allá, pues se quedaban así como que, ay, esto no me gusta. No, difícil de entender. Versículo 22, el cual, o sea, Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Le daban en una mejilla, aquí era una agresión no literal, era una maldición, era una agresión verbal, pero no respondía. O sea, ponía la otra, se quedaba callado. Cuando padecía, no amenazaba. Cuídate, ¿eh? Nunca dijo eso. Pero la frase favorita: no sabes con quién te metes. Uy, 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 ¿verdad? Más bien nosotros deberíamos de pensar que nos metemos en problemas cuando no seguimos la enseñanza de Jesús, siendo cristianos. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros siguiendo ese ejemplo? Sino encomendaba la causa o el problema, la situación, al que juzga justamente, y ese es el Padre, Dios el Padre. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dice Jesús. Ustedes decían, ojo por ojo, diente por diente, pero conmigo no va a ser así. Va a ser de esta manera. Si me quieres seguir, ese es el camino angosto. El camino ancho, todos pueden caminar allí, pero eso los lleva a la perdición. Pero el camino angosto los va a llevar a la vida. Y si me quieren seguir, síganme, sigan mi ejemplo. Entonces yo me imagino los cuchicheos de la gente que lo estaba escuchando. Y también puedo intuir los cuchicheos de gente que a lo mejor nos está viendo, nos va a ver. Ay, siempre tan extremoso ese pastor. Dicen que soy extremoso porque enseño esto. El extremoso es Jesús, ¿yo qué? Ahora, se les hace extremoso porque son duros de corazón, son rebeldes. Dicen seguir a Jesús, pero en la práctica no, se pelean con todo el mundo, ni al vecino le hablan. No, es que me aventó la basura, pues bárrela. No, ¿yo por qué? Ajá, ahí está el punto, justamente. Vamos a continuar.
con esta desconcertante enseñanza. Mateo 5:40, estamos siguiendo ahí, leímos el 39, Jesús continúa y dice, y además tengo otra cosa que decirles, en otras palabras, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mira, la ley de Moisés decía que la capa, así era en aquellos tiempos, con la vestimenta, la capa era un utensilio imprescindible en toda persona de aquellos tiempos, porque esa capa era la que te protegía del frío, te podía servir de almohada, o sea, todos traían una capa, ¿sí? Pero dice, si alguno quiere ponerte a pleito, aquí habla de pleito judicial, y quitarte la túnica, o sea, lo que es tuyo, tu vestido o un bien material, déjale también la capa. Y la capa, cuando oyeron dejarle la capa, no, a ver, espérame, la ley decía que no, si le quitabas en prenda la capa, se la tenías que regresar al final del día, porque pues es su cobijo, o sea, era algo imprescindible para la vida en ese tiempo. Ahora, de ninguna manera cuando Jesús está hablando de esto, está favoreciendo al abusivo. No, Jesús no se está poniendo de parte del abusivo y te dice a ti, quédate callado. Tampoco está desprotegiendo al justo, no. Tampoco está diciendo que no resistamos, por ejemplo, a un ladrón que entra a nuestra casa y se quiera robar nuestras pertenencias o agredir a la familia o despojarnos de nuestros bienes. No, ese no es el punto aquí. ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba continuamente de que Él iba a regresar un día? Él puso un ejemplo bien interesante que comprueba lo que acabo de decir. Mateo 24:42. Respecto a su imprevista venida, dijo, estén preparados. Y dijo lo siguiente, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Él hablando de su segunda venida, que estuviéramos listos. Pero luego mira el 43. Pero sabed esto, y cita algo de la vida cotidiana, aprobando o afirmando, confirmando lo que yo acabo de decir, que su enseñanza que está diciendo no es que te dejes despojar o que no, va mucho más allá, es que no te metas en pleitos. Pero leamos el versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué hace? Velaría y no dejaría minar su casa. O sea, no hay que confundir la gimnasia con la magnesia. O sea, si tú estás saliendo y ves que un ladrón ya está adentro de tu carro y a punto de encenderlo, y luego, pues ahí le va la otra mejilla. Pues no, pues le hablas a la policía. Pero Jesús va más allá. Todavía va más allá. Lo que Jesús está enseñando es lo siguiente, que siempre será mejor perder algo material que perder algo muy valioso que tenemos los hijos de Dios, la paz y el gozo del Señor. Es mejor quedarte con la paz que perderla, porque te enojaste y te agarraste a golpes y te metiste en un pleito judicial que no te deja ni dormir por estar pensando cómo te vas a defender y qué le vas a decir al abogado. No. Espero que estén entendiendo que la enseñanza de Jesús va mucho más allá de las cosas materiales. Ahora, pero eso no significa que si alguien te roba el auto, pues tú tienes que ir a denunciar que te robaron el auto. Además es conveniente, porque si con ese auto hacen un ilícito, pues a ti te van a culpar. Pues el dueño, pues llegan y te agarran, y ya ven acá en México cómo son. Ahora, Jesús, al enseñar esto, nos da a entender, al leer
encomendar Jesús su causa cuando lo ofendían, cuando lo maltrataban, y ponía la causa al que juzga justamente, les está enseñando a sus discípulos a hacer lo mismo para que mantengan su paz, para que mantengan su gozo. Y no están todos amargados ahí, porque el cristiano debe saber que tarde o temprano el Señor hará justicia. ¿Cuántos dicen amén? Tarde o temprano, siempre lo hace, porque es un juez justo y a cada quien le da lo que le pertenece y lo que merece. Entonces es mejor para el Hijo de Dios perder algo que estar bronqueado y peleando con todo el mundo y quedarte amargado. Ay, hermano, es que me quieren quitar mi casa y el gozo también. Pero mira, no se te olvide esto, que el Señor es justo y Él en su momento hará justicia y te va a restituir lo que te quitaron. Esa es la promesa del Señor. Otro ejemplo, en Hebreos capítulo 10 versículo 32. Voy a usar la versión Biblia al día, de cómo los primeros cristianos a quienes se les dirigió esta carta, los judíos, hebreos, gente judía que se había convertido a Cristo y que por esa causa sufrían por Cristo porque los perseguían, los metían a la cárcel, los despojaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y era tan fuerte el asunto, no es como hoy dicen, ay, nos están persiguiendo. No, ¿cuál persecución? O sea, bueno, al menos aquí en México no existe eso, aunque muchos dicen que nos están persiguiendo. Pero bueno, sigamos adelante. Hebreos 10:32, este es otro ejemplo. En esta versión dice, les escribe y dice, recordad, acuérdense, aquellos días pasados, cuando vosotros, después de haber sido iluminados por el Espíritu Santo, dice otra versión, y ustedes entendieron el mensaje y se convirtieron, sostuvisteis una dura lucha y soportasteis, ¿qué? Aguantaron, ¿qué aguantaron? Mucho sufrimiento. ¿Qué hicieron? Díganlo todos, aguantaron. Estaban siguiendo los pasos del maestro. Aguantaron muchos sufrimientos. Versículos 33. Unas veces os visteis expuestos públicamente al insulto. ¿Qué haría un cristiano? ¿O qué hace un cristiano el día de hoy cuando pasa eso? Voy y lo demando. No aguantamos nada. Ustedes son testigos que yo continuamente les digo, cuando hablan mal de ti, no les contestes. ¿Sí o no les he dicho 20,000 veces? ¿Sí o no? Quiero oírlos. Y mantén tu paz. Ay, es que lo que están diciendo. Ya ni duermes por saber qué le contestas mañana. Ya perdiste la paz, ya te enganchaste. Justo haciendo lo contrario a lo que Jesús enseñó. Sigo leyendo el 33. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, y allí era muerte. Otras veces, dice, os solidarizasteis con los que eran tratados de igual manera, o sea, eran empáticos con ellos y los consolaban. Y a lo mejor uno que otro, no, pero yo apelo a la ley romana o a la ley judía y yo ojo por ojo. Y dice aquí que se solidarizaban. Y me imagino más de un caso de que no, mira hermano, tranquilo, no pierdas la paz, déjalos, el Señor dará su pago, deja que el Señor sea el vengador, porque a mí es la venganza, dice el Señor. No, pero que se me caiga, amigo, es que antes yo en el mundo así era. Pues ya no estás en el mundo, saliste del mundo y ya eres hijo de Dios. Pues sí, entonces dice aquí, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera y se consolaban mutuamente, se animaban mutuamente,
ponles la otra mejilla. No resistas al que es malo. Pero mira el 34, también os compadecisteis de los encarcelados. Aquí los encarcelados no es cualquier delincuente, sino los que eran encarcelados por causa del evangelio. Pero luego añade, y cuando vosotros, escuchen esto, y cuando a vosotros os confiscaron vuestros bienes, cuando les quitaron sus bienes materiales, lo aceptasteis con alegría. No, pues ahorita leemos no, estos debían de haber estado locos fanáticos. ¿Cómo me voy a poner contento? Bueno, escúchenme, ya todos saben que yo no escribí la Biblia, ¿verdad? Yo le hubiera puesto otra cosa, pero no. Aquí dice, en la Reina Valera dice, y el despojo de vuestros bienes lo soportasteis con gozo. A ver, es que ¿cómo no? No, ¿cómo? Pues yo también digo igual que ustedes, no, ay, pero, a ver, ¿cómo? Bueno, entonces ahí viene la reflexión. Pues soy seguidor de Jesús, soy cristiano. Señor, pues ayúdame a no resistir al malo, a no meterme en pleito y andar demandando a medio mundo y andar haciendo rollos que me van a robar la paz. Ayúdame, Señor. Y cuando tú das el paso de obediencia, viene la gracia que te ayuda a sostener. Créemelo, así es como funciona. Y cuando a vosotros os confiscaron vuestros bienes, lo aceptasteis con alegría, conscientes, fíjate esto, de que teníais un patrimonio mejor y más permanente, eterno en los cielos. Allá no entra ladrón ni defraudadores. Entonces Jesús le está dando mucha más importancia a los valores espirituales, como la paz del Señor, el gozo, la paciencia, la mansedumbre, que a las cosas materiales. La otra vez le pregunté a un hermano que es abogado, le dije, oye, ¿qué porcentaje de pleitos así, de litigios, es por bienes materiales? Ay, no, pues es el pan de cada día. Seguido se acercan conmigo, ay, hermano, fíjese que se murió mi papá. Pues él no era cristiano y somos 3 hermanos, y pues al final recibió a Cristo y pues dejó una herencia, y uno de mis hermanos no está contento y nos quiere quitar, y pues ya lo demandé y ya ni nos hablamos, y el otro día que me dice que me da un golpe y ay, hermano, pues yo no me dejé. Ya ve que dice por ahí que somos mansos los cristianos pero no mensos. Y yo, ¿de dónde sacaste eso? Y yo siempre los desafío. Mira, ¿estás dispuesta a dejarle lo que tu papá te dejó? Ahí se ve, como el joven rico que llegó con Jesús. Maestro, sé que tú eres bueno. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Bueno, mira, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No, dice, y se va. Pero sí me he encontrado con algunos cristianos que cuando les lanzo el desafío, dicen, lo voy a hacer para tener paz. Órale. Y llegan con el hermano abusivo. ¿Sabes qué? Te doy mi parte. Y se sacan. Yo no te voy a pelear. Mira, yo quiero que sigamos como hermanos. Y que eso que nos dejó mi papá no rompa la unidad. Prefiero tener paz. Y al paso del tiempo, sé de un caso, ahorita viene a mi mente, de que el abusivo, después de unos años, rectificó y repartió en paz. Dios es justo, hermanos. Pero nosotros, al no tener muy sólidos los principios de autoridad, pues luego ya nos creemos la autoridad en estas cosas y nos metemos en muchos problemas. Ahora vamos con Pablo, porque él, como discípulo de Jesús, entendió perfectamente su mensaje y así lo enseñó. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 1.
Voy a usar de nuevo la versión al día, Biblia al día. Dice aquí en esta versión: si alguno de vosotros, deja un contexto. Bueno, ustedes ya han oído bastante sobre los corintios, que no eran nada fáciles, eran de todo. Eran los más desordenados del tiempo de Pablo, en fin, pero él con paciencia les escribía para tratar de que reaccionaran. Y resultaba que entre todos sus errores que cometía, todas sus rebeldías y todas sus inmoralidades, cuando se peleaban entre ellos, iban y se demandaban a los juzgados griegos, o sea, jueces no cristianos, y se peleaban. Y Pablo les escribe, 1 Corintios 6:1: si alguno de vosotros tiene un pleito con otro se refiere aquí entre cristianos, Ay, pero ¿cómo? A lo mejor alguien nuevo en los caminos del Señor va a decir: ay, pero que los cristianos no se deben de amar. Pues sí, pero esperemos que cuando se empiece a dar cuenta que los cristianos pues a veces no somos lo que decimos ser, no se vaya a desanimar. Ponga sus ojos en Jesús. Pero hay unos bien broncudos. Poner la mejilla, no, ¿dónde dice eso? Ahora tú se lo citas y te dice extremoso, te dice un montón de cosas. Pero leamos: si alguno de vosotros tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos? Porque ahí está el juez, no cristiano. Sabe que esos son cristianos y que se demandan y se pelean entre ellos, y los mira y dice: estos cristianos, qué vergüenza, ¿no? Y a lo mejor, a ver, vamos a media hora, vamos a tener un receso, y va con otros: oye, ahí tengo a dos cristianos peleándose, demandándose. Y otro juez diciendo: fíjate que yo he escuchado acerca de Jesús, pero él enseñaba otra cosa de lo que están haciendo ellos. Entonces no han de ser, ¿verdad? Ya ves que hay de todo en la viña del Señor. Entonces Pablo dice: a ver, ¿cómo se atreven a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes, o sea, a creyentes maduros que sepan aconsejar y bajar los ánimos, y que haya reconciliación y paz y perdón? Porque por supuesto, en medio de todos los carnales de Corinto había algunos que tenían un buen nivel espiritual. En lugar de ir con los creyentes y solucionar el problema, se demandan, se pelean, se amargan. ¿Te imaginas? Llegan a la reunión y lo ves sentado de ese lado y va para... ay, no, allá está, y se va de este lado. Imagínate, ¿no? Habló y empieza la alabanza, y Irán está dirigiendo: hermanos, vamos a expresar con gozo, con alegría, ¿verdad? Levante sus manos. ¿Qué onda con eso? ¿Qué está pasando allí? Pero están embroncados los hermanos allí. Entonces Jesús dice: no, conmigo no debe ser así. Y los corintios, que fueron bien enseñados por Pablo, pero que, bueno, como sucede, y se peleaban, y dice: ¿cómo se atreven? Dice en el versículo 2: ¿acaso no sabéis que los creyentes juzgarán al mundo? No tengo tiempo para explicar esos textos, en otra ocasión lo haremos, ¿sí? Y si vosotros sabéis de juzgar al mundo, ¿cómo no vais a ser capaces de juzgar cosas insignificantes? Fíjate cómo le llama: cosas insignificantes que suceden entre nosotros, pero están todos amargados ahí. ¿No sabéis, versículo 3, que aún a los ángeles los juzgaremos? La idea aquí es que nuestra conducta como cristianos hablará en aquel día del juicio en contra de todos los que rechazaron a Cristo. Pero si estoy de bronca en bronca, ¿cómo aquel día mi vida va a reprender en el día del juicio a todos esos? Si fui una vergüenza de cristiano.
Dice el versículo 4, por lo tanto, el versículo 3, ¿no sabéis que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Vamos a empezar por arreglando las cosas para que nuestra conducta sea de acuerdo con la enseñanza del Maestro. Versículo 4, por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombráis como jueces a gente que no es de la iglesia? O sea, jueces inconversos, paganos, dice otra versión. Dice el versículo 5, digo esto para que os dé vergüenza, o sea, para que reaccionen. O sea, están avergonzando al Evangelio de Cristo con su actitud beligerante, con su actitud pleitista. No, es que mi derecho, es que nuestro derecho, es que mi derecho, mi derecho, mi derecho y mi derecho. Y yo merezco y merezco y merezco. Y dice Pablo, les digo esto para que les dé vergüenza, Corintios. Y les hace una pregunta. ¿Acaso no hay entre vosotros nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? La respuesta era obvia, es una pregunta retórica. La respuesta es, pues sí, sí hay gente. Entre ellos, él como apóstol, me hubieran llamado. Y yo nunca me voy a ir hacia ninguna de las partes, yo por la justicia. Eso es lo que debe hacer todo cristiano cuando surgen situaciones. Versículo 6. Al contrario, dice, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos, qué vergüenza. Versículo 7, en realidad dice, fíjate el versículo 7, ponle mucha atención, aquí está lo de no resistas, ponle la mejilla al que te dé la derecha, ponle la otra. Dice, en realidad ya es una falta grave el solo hecho de que haya pleito entre vosotros. Y les hace una pregunta retórica cuya respuesta es sí, porque él ya les había enseñado la enseñanza de Jesús. Y les hace la pregunta retórica, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No es mejor soportar la injusticia? Y mira la segunda pregunta, ¿no sería mejor dejar que os defrauden? Está completamente a la par de la enseñanza de Jesús, ¿sí o no? ¿Están muy pensativos? No, yo también siempre le he pensado. Y cuando estaba preparando este mensaje que el Señor me estaba llevando por ahí, ay Señor, ayúdanos, ayúdanos. El otro día estábamos ahí en una reunión con varios pastores, hace una semana, un par de semanas. Bueno, éramos 3 de los de aquí. Estábamos hablando y de pronto salió un comentario por alguien que pues le está yendo mal en su vida. Entonces yo dije lo siguiente: Dios es justo y siempre a los traidores, a los malagradecidos, tarde o temprano los pone en su lugar, porque se trataba de alguien que después de haberle dado desde comer, que además eso es lo que el Señor nos dice, ayudar al que ves que tiene necesidad, de ayudarle a conseguir trabajo, casa, pagarle algunas veces la renta, de pronto se voltean y te clavan un cuchillo en la espalda. Híjole, pues ahora ponle el pecho. Y yo siempre les reitero a los pastores, ¿saben qué? Porque hay gente así, que es bien traicionera, que te encaga el cuchillo. O dice, no, ¿sabes qué? No le contestes. ¿Sí o no, Toño? Siempre les digo eso. Ahora, imagínate, yo les digo eso, yo tengo mismo que hacerlo, ¿no? ¿O no? Ay, me dejó todo sangrando. Bueno, pues ahora volteate para que te den el pecho. Pero el Señor sana esas heridas y mantienes la paz. Y tarde que temprano el Señor, que es un juez justo,
Él es el vengador de toda injusticia. Nosotros nada más encomendamos la causa a Él. Y no andar en broncas, ni pleitos, ni amarguras, ni resentimientos. Bueno, Jesús continúa en su enseñanza. Vámonos a Mateo 5. Jesús continúa con su enseñanza y yo me imagino los rostros de aquellos que decían que ya seguían a Jesús en aquel memorable sermón de la montaña, escuchando esta desconcertante y difícil enseñanza para llevarla a cabo. Y Jesús continúa con su enseñanza y llega al clímax de su enseñanza. O sea, llega a lo insospechado. Jesús llega al punto más complejo y más difícil para sus seguidores. A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se consideran seguidores de Jesús? Para nosotros sigue siendo igual de difícil. Quizás un poco más por el asunto esos de los derechos humanos y etcétera. Quizás ahí está más difícil, más complejo para nosotros que decimos ser sus seguidores. Bueno, lo que viene a continuación es justo aquí en lo que vamos a leer, donde muchos cristianos tropiezan. Y lo más triste es que hacen tropezar a otros. Dice en el versículo 41, acuérdense que el hilo del mensaje es: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes que te dé una mejilla, ponle la otra. Quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. No, esto estaba así como para quedarse uno así y mirar con el que estaba a su lado y decir: ¿qué dijo? ¿Cómo? ¿Oíste bien? Sí, dijo que cualquiera que nos obligue a llevar carga por 1 milla, que fuéramos con él 2. No, pues para muchos esto sonaba totalmente aberrante. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Jesús esté enseñando esto? Y los que pensaban que era el Mesías dijeron: no, este no saca ni una pistola de agua, ni un cuchillito de madera. No, yo quiero uno que sea revolucionario y que imponga autoridad y que cuando camine suenen las espuelas y este sale ahí con su y pone la otra mejilla. No, sabes que ahí nos vemos, dicen muchos. Y aún cristianos que siguen yendo a las iglesias, pero tropiezan aquí. Y lo peor es que son tropezadero para otros. ¿Por qué sonaba aberrante para ellos esto? Porque resulta que había una ley impuesta por las autoridades romanas en aquel tiempo, que era una ley ciertamente autoritaria, era una ley injusta y humillante. Esa ley consistía en que todo ciudadano romano, aunque tenía un énfasis en los soldados romanos, todo soldado romano estaba apoyado por una ley que habían hecho los senadores romanos. La habían aprobado en su congreso de senadores, de que cuando un soldado fuera de camino cargando su armadura, su equipaje y algunos otros enseres, y se encontraba a cualquier judío en el camino, había una ley que lo amparaba para obligarlo a que cargara todo lo que llevaba, se lo cargara por 1 milla. Y no solo eso, esa misma ley los amparaba para que si les daba hambre, entraban a cualquier casa. O sea, llegaban, tocaban, nomás para que aquí estoy, y entraban
sírveme de comer, y los veían con su armadura romana inconfundible, y a veces no era uno, a veces eran 5 o 10, y no podían decir que no, era una ley. Esa ley obligaba a los judíos a cargar por 1 milla los enseres, las armas, equipaje de los soldados romanos. Ahora, este abuso de las leyes civiles romanas, ¿qué producían en el corazón de los judíos? ¿Alguien puede imaginarse? Contentamiento, alegría. Ah, mira, ya llegaron los hambrientos soldados. Vamos a darles lo único que tenemos. Ay, mira, ahí viene uno. A ver, cárgame el escudo y cárgame mi maleta y cárgame esto y lo otro. Y a lo mejor él llevaba en el camino sus cosas. Y a lo mejor iba en contramano. No, pues regrésate, yo voy para allá. ¿Qué producía en el corazón de los judíos? Lo que producen las leyes injustas que tenemos nosotros ahora. ¿Qué producen? Resentimiento, murmuración, amargura, rebeldía, odio en el corazón contra los abusos de los tiranos romanos. Ve a todos los amargados que andan ahí, que se caiga el presidente, ya no lo queremos. Y otros, no, nosotros sí te queremos. Ya no nos falta que un pastor diga, ¿saben qué? Vamos, a mí tampoco me gusta el presidente y vamos a hacerle. ¿Qué es eso? Es que lo que está haciendo, lo que haga. Para nosotros, la vida es diferente. Espero que estén entendiendo. Y yo oré así muy, Señor, que la palabra caiga en buena tierra, porque, ay Dios, mucho cristiano, y más en esos tiempos, no pueden ni ponerse un tapabocas. No, que la ley, quién sabe cuál, me ampara para que, síguete peleando, pues. Es increíble. Bueno, ¿y la enseñanza de Jesús dónde quedó? No, se fue para sus tiempos. A ver, vamos a hacer un relato imaginario de un judío amargado y resentido por ser obligado a llevar carga por 1 milla. Vamos a hacer un relato imaginario. Allí va un judío caminando, va rumbo a Jerusalén, y pues lleva su carga normal, y de repente en el camino ve que un soldado está bajo la sombra de un árbol y está descansando y medio quedándose dormido, y de pronto abre los ojos y dice: ¡Hey, judío, ven para acá! ¿A dónde vas? A Jerusalén. Pues yo voy al lado contrario. Tráete mis cosas. Y el judío no podía decir que no, porque así le iba. El castigo era severo por violentar esa ley. Ahora, él agarraba las cosas del soldado romano y se atrasaba, iba para atrás en contramano de donde él iba. Ahora, ¿cómo iba este soldado, este judío? Imagínenselo, refunfuñando: estos, pero cuando venga el Mesías, van a ver cómo odio a estos romanos abusivos, qué ley tan más abusiva. Pero cuando el Mesías venga, ya deja de refunfuñar y camínale. No, es que ustedes abusivos. Finalmente camina la milla, se regresa, llega a Jerusalén y llega a su casa. Y su esposa: hola querido, ¿cómo te fue en el camino? Cállate, no me hables, no vengo de humor. ¿Qué te pasó? Pues me encontré un soldado. No, y cómo pesaban sus mugreros que traía. Ay, pues sí, ¿verdad? ¿Hasta cuándo soportaremos esto? Vente a comer. No, ni hambre tengo, ya se me fue el hambre con estos abusos intolerables. Y se fue a dormir todo amargado el judío, obligado a cargar 1 milla. Ahora, volvamos al texto. Porque Jesús dijo:
y a cualquiera que te obligue. Ahora, aquí cualquiera viene de una palabra griega que quiere decir quien quiera que sea, ya no solo el soldado romano. Puede ser el abuso de tus padres, puede ser una ley injusta del gobierno civil, puede ser una orden de tu patrón o de tu gerente de tu trabajo que te obliga a hacer algo. Bueno, a mí no me pagan por recoger papeles, pero recójalo. Y si no, hasta aquí, pásale a firmar tu finiquito. Ay, ¿por qué me obliga? Levántalo o te me vas. Y y luego ya se va el jefe por allá y empieza a sacar con los demás compañeros. No, este abusivo, hijo del diablo, el otro, y que no sé qué. La Biblia dice que Dios está del lado del justo y desaprueba la injusticia, pero también dijo que cualquiera que te obligue a hacer algo. Está pesado esto, ¿a poco no? ¿Cuántas veces lo habían leído? Un montón de veces. Pero así meditado hacia profundidad, no. La mayoría. Jesús desafía a sus discípulos diciéndoles que a cualquiera que te obligue, que te exija y te ordena llevar una carga y aún violando tus derechos humanos, lo debes de hacer. Ay, respiren hondo. Se puede, si pasara una mosca se escuchaba el batido de sus alitas. Ahora, esto que te obliguen, que te exijan, que te ordenen hacer, hazlo. Pero si violenta las leyes de Dios, no. Amén. No. Pero ahí va a haber más problemas. Pero ya es porque te quieren obligar a violentar una ley o la ley de Dios. Si un patrón te quiere obligar a mentir, no vas a mentir. O si un papá quiere obligar o exigir que su hijo diga una mentira para excusar su falta al trabajo, pues, o sea, no es fácil ser cristiano. ¿Quién dijo que era fácil ser cristiano? Muchos tienen la idea de que ser cristiano es un debilucho. Ay, si ponen la mejilla, pues qué difícil. Es más fácil trompearte con otro, ¿sí o no? Y ojo por ojo y diente. Es más fácil que aguantarte. Pero tiene más virtud aguantarte y que tu paciencia se desarrolle a que le rompas la nariz y el otro te rompa la frente, te den 10 puntadas. Y luego al rato está todo agüitado. Ay, Señor, me peleé. Ay, perdón. Ahora sí, ya no me voy. Y ahí estás perdiendo la paz. Bueno, sigo en Mateo 5:41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga. O sea, es una ley injusta. Por una milla. Ahora, la milla romana no es la misma milla que se utiliza, por ejemplo, en Estados Unidos. La de Estados Unidos tiene 1.6 es 1 kilómetro, 1.6 kilómetros o 1,600 metros. Pero la milla romana era un poco más cortita, era según los entendidos dicen que era de aproximadamente 1,480 metros. Ahora, Jesús dice, si te obligan a recorrer 1,480 metros, una milla, Jesús se va al extremo. Y dice, si te obligan, ve con él 2. No, yo me imagino que de seguro así sucedió. La Biblia no lo registra, pero conociendo cómo es la naturaleza humana, más de uno así, ¿qué dijiste, Jesús? ¿Qué dijiste, Jesús? Y a lo mejor uno por allá, está loco ese. Y Jesús bien tranquilo.
No. ¿Qué dijiste, Jesús? Cargar injustamente casi 3 kilómetros, casi 30 cuadras, una carga que no me corresponde, jamás la haré. ¿No? Está bien, no lo hagas. Está bueno. Allá cada quien, ahora sí que cada quien responde, ¿no? Hay 3 maneras de reaccionar a la enseñanza exagerada de Jesús. Hay 3 maneras. Número 1, justamente la ley del talión, devolviendo mal por mal. Es una manera de reaccionar a la enseñanza de Jesús. Pero esa actitud de devolver mal por mal es de gente malvada, es de gente vengativa y no corresponde a ni un cristiano. La segunda manera de reaccionar a la enseñanza de Jesús es devolviendo bien por bien. Bueno, eso es humano, pero eso hasta un ateo lo puede hacer. No se necesita ser cristiano para devolver un bien al que te hace un bien. Jesús, por ejemplo, en Mateo 5:46, después de lo que estamos leyendo, fíjate lo que dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Obvio. Y los publicanos eran, nomás el hecho de nombrarlo, era el pecador por excelencia, ¿no? Los más paganos de paganos también aman a los que los aman, hacen el bien al que les hace el bien. Dice el versículo 47: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, los paganos. No hay ningún mérito eso. Pero la tercera manera de reaccionar a la enseñanza de Jesús es devolver bien por mal. Y ese es el cristianismo, hermanos. Pablo les escribió a los cristianos de ese tiempo y les dijo: mirad que ninguno pague mal por mal. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Mía es la venganza, dice el Señor. O sea, esa era una instrucción para los pastores, para que velaran el rebaño y siempre llevaran a la paz. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora bien, las autoridades religiosas judías abusaron de los derechos de Jesús, ¿sí o no? Bueno, también las autoridades civiles romanas abusaron de Jesús. Violentaron lo más elemental de un ser humano, sus derechos. Derecho a la vida, lo mataron, y de manera injusta. Lo acusaron, lo calumniaron, pagaron testigos para que lo acusaran falsamente. Si hay alguien en este mundo del que han hecho la naturaleza humana, el ser humano, en contra de otro ser humano, en este caso Jesús, es del que más se ha abusado. ¿Saben los juristas, abogados o entendidos así, que son doctores en derecho penal y todo eso? Hay muchos, usted puede buscarlo en internet. Muchos de ellos se han dado la tarea de estudiar el juicio de Jesús. Y claro, el derecho romano es el que pues se distinguía por el más avanzado, y hoy un abogado, todos los abogados leen el derecho romano. Entonces cuando ellos se adentran en el juicio de Jesús, se van a la Escritura, se van a Flavio Josefo, que era un historiador romano que habló del juicio injusto de Jesús. Entonces empiezan a armar todo y su veredicto es: no ha habido un juicio más injusto, más abusivo y arbitrario que el juicio contra Jesús de Nazaret. Así es que cuando pienses tú que violan tus derechos porque tú no quieres usar el tapabocas, que tienes derecho a no usarlo y que te están obligando, y ay, sufro por eso, bájale.
unas rayitas al tigre. O sea, es ridícula esas actitudes, hermanos. No van con nosotros. Me gustó algo que dijo Toño en los anuncios. Pues algunos no creen que existe esto, pero nosotros vamos a obedecer. Muy bien, Toño. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Somos cobardes por usar tapaboca? Ven cómo tuercen todo, aún los cristianos. A pesar de ser la autoridad máxima del universo, ¿qué hizo Jesús cuando le maldecían? Díganlo, ya lo leímos en 1 Pedro 2:21 en adelante. Nada. ¿Qué hizo Jesús cuando lo abofetearon? No contestó, no peleó, no discutió, no amenazó. Te veo el día del juicio, hijo del diablo. Nunca dijo nada así. Y hoy no se quita de la boca de los cristianos: ese presidente es hijo del diablo. Y maldicen a todo mundo. No, hermanos. Pero es injusto. Será injusto. ¿Pero qué? ¿Te vas a poner a pleitear? ¿A bronquear con medio mundo? ¿Vas a perder la paz? ¿Qué vas a ganar? Fíjate, en 1 Pedro 2:23, le maldecía, no respondía con no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesús caminó la segunda milla, hermanos. Su obediencia y su mansedumbre nos llevó a la salvación. Imagínate que se hubiera rebelado, imagínate que hubiera demandado sus derechos humanos. Hay muchas historias y testimonios de gente que vivió y vive la palabra de Dios, la enseñanza de Jesús, de conversiones impresionantes de esposos, de vecinos, por la mansedumbre, por poner la otra mejilla, por caminar la segunda milla. Pedro entendió perfectamente también el mensaje de Jesús y lo enseñó así como lo recibió. 1 de Pedro 3:1, mira lo que le dice a las mujeres creyentes que tenían esposos no creyentes. Fíjate lo que les dijo: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Algunos eran abusivos, algunos ofensivos, vieja gorda, despreciativos. Dice: ustedes tranquilas, sujétense. Por supuesto que hay casos extremos, no vamos a hablar ahorita de eso, ¿no? Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, escuchen, sean ganados para Cristo, es obvio, sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Me acuerdo hace muchos años, estaba yo predicando, estábamos todavía en la casa de Chuy García donde empezó, y de pronto pues ya había cuartos así, estaban llenos allá, pero de pronto las 60 sillas que había en la sala donde estábamos eran puras mujeres. Y las veo y digo: ay, oiga, ¿y dónde están los hombres? Acá estamos. Estaban allá arriba. Y yo las miraba, y mientras predicaba el Señor me habló y me dijo: desafíalas
a las casadas a que ganen a sus maridos con sus testimonios. Y yo entendí, y que les lanzo el desafío. Le varié un poco ahí al mensaje y se les lancé el desafío. Miren, la Biblia dice esto y esto, pero su conducta respetuosa, sometida, puede ser el testimonio que arrastre a sus maridos hacia Cristo. Y después les enseñamos todavía más, preparándolas para eso. Y miren, hermanos, que se empiezan a convertir los esposos. Y al rato los testimonios bien tremendos. No, pues que el más borracho de aquí de la del Fresno, ahí está ya, mírenlo. Y la esposita bien contenta. Y luego pues que un testimonio, a ver, pues yo era el más borracho de aquí de la del Fresno. ¿Te acuerdas de don Aurelio? Y ay, yo es más, yo me las ponía con el padre de aquí de la iglesia. Y ahora que me convertí ya me excomulgó. Dice, pero ahora estoy con Cristo. Pero pregúnteme cómo era su esposa. Ella se convirtió primero, lo ganó para Cristo. Y al rato un montón de los esposos, un buen porcentaje, se habían convertido a Cristo, hermanos, por la conducta. Hoy hay predicadoras, tengan mucho cuidado, señora. Yo no estoy en contra de que la mujer predique, pero hay algunas que, híjole, son unas enseñanzas. No permitas que tu marido y mándalo a volar, porque somos princesas de Dios. Y el que te toca a la niña del ojo de Dios, y 15 cuánto. Y las mujeres, ay, tú las ves y dices, ay, híjole, ¿qué les pasó? Todas las greñas así. Tú dices, oye, pues ¿a dónde las está llevando esta mujer predicadora? Hay que tener mucho cuidado, hermanos. En síntesis, para terminar, ¿cuál es la enseñanza de Jesús? Hacer más de lo que cualquier ley me obliga, aunque sea injusta. Está incluida toda orden o mandato de cualquiera de las autoridades delegadas, sean mis padres, sean mi patrón, mi jefe, sea el gobierno civil, sea un policía que llega y te extorsione y te diga, cállate con 500 pesos o te siembro marihuana. Híjole, te está extorsionando, está abusando de su autoridad. Qué terrible. No es fácil, ¿verdad que no es fácil? Termino con esta reflexión última. La milla es injusta. Sí, la primera milla es injusta. La segunda milla, o sea, la primera milla es injusta, pero tú la caminas enojado, rencoroso, vociferando. Pero la segunda milla es por obediencia a la enseñanza de Jesús, por amor a Jesús y por amor a la palabra de Dios. ¿Qué desea Jesús de sus discípulos? Que recorran no solo la primera milla, algunos ni siquiera esa han empezado a correr. Un solo paso no han dado. ¿Cómo van a llegar a la segunda? ¿Qué quiere Jesús de sus discípulos? Que recorran no solo la primera milla, sino que vayan más allá y caminen la segunda milla, pero con una actitud diferente. La primera milla es la del rostro enojado, así, molesto, ofendido, amargado. La segunda milla es la del corazón que desea ser como el corazón de su maestro y lo imita, soportando la injusticia. La primera milla es de esclavitud. ¿Por qué de esclavitud? Porque los malos sentimientos te esclavizan. Esa primera milla te hace sentir ofendido, despreciado, víctima del abuso. Todos odiamos la primera milla, ¿sí o no? Pero la segunda milla hay que caminarla de manera voluntaria, conscientes, entendidos de que es
la voluntad de Jesús. La segunda milla es la ley de Cristo, hermanos. La ley del amor. Y es una ley que te libera de la esclavitud. De la esclavitud de la amargura, de la esclavitud del odio, del resentimiento y de la venganza. Y te mantienes en paz. La primera milla, otro te está dominando. Porque te la impuso. Y su autoritarismo te controla y abusa de tus derechos humanos. Pero en la segunda milla, al decidir obedecer a Jesús, tú tienes el control de la situación, porque no te amargas. O sea, tú te controlas la situación al decidir obedecer a Jesús. Es injusto, me duele la primera milla, pero voy a, no solo la primera, sino cuando llegue la primera, inicio la segunda, pero ya es en obediencia por amor a Jesús, queriendo ser como Él. Y es cuando encuentras la libertad, hermano. Porque la segunda milla te lleva a una actitud diferente que la primera. Esa es la actitud de Jesús. En la primera milla te obligan a hacer algo. En la segunda milla tú haces lo que agrada al Señor y conservas la paz y el gozo a pesar de la injusticia. La primera milla te saca la rebeldía. Yo no. Pero la segunda te mantiene estable. Te hace desarrollar la mansedumbre y la paciencia. Y al final terminas contento y satisfecho de haber obedecido a Jesús. Ahora vamos a tener un ejemplo imaginario de un cristiano que en los tiempos de Jesús que corrió la segunda milla. Ahí va el cristiano y se encuentra un soldado romano que venía súper cargado. ¡Hey, judío! Dígame usted, señor, cárgame todo. La primera reacción es natural, es que voy de urgencia, cárgame todo, voy para allá. Pero es que yo voy para acá, cárgame todo. Y empieza a caminar el otro. Y el cristiano de pronto se acuerda, se enoja y no, Señor, mira. Pero luego se acuerda y empieza a cargar. Y ahí va. Oye, 15 cuadras. Para que se una idea, cada cuadra aquí en México casi son 100 metros, mide una cuadra. Casi 1500 metros, son 15 cuadras. Entonces ahí va el judío cristiano de aquel tiempo. Y va caminando y, ay, Señor, ayúdame. No, pero tú dijiste que me fuera la segunda. Pues debo de ir cambiando mi actitud. Oiga, Señor, ¿y en qué regimiento está usted? Yo estoy bajo las órdenes del centurión romano X. Ah, qué bien. ¿Y usted a qué se dedica? Y ahí cargan. No, pues fíjese que yo tengo mi familia, trabajo el campo y cargando. Y luego llega, en aquellos tiempos solían marcar, así como las carreteras de hoy marcan los kilómetros, así estaban en aquellos tiempos. Marcaban las millas también. Entonces había una marca donde ya se terminaba esa milla. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. No, pero ¿sabe qué? Le voy a ayudar otra milla más. La primera reacción del soldado era, ah, caray. Así como que, pero a esas alturas ya se dio cuenta que no refunfuñaba. Al principio como que fue 11 años y como, pero después ya no, ya hasta plática me hizo. ¿De verdad usted quiere? No, es que la ley nada más dice, no, pero total. Vamos la otra milla, yo le ayudo. Ay, oiga, yo pensaba que todos los judíos eran iguales, de amargados, de refunfuñando, deseando la muerte de uno. Pues uno los oye que cuchichean y lo maldicen a uno, pero pues uno dice, pobres judíos,
y más los humillamos. Dice, pero usted es diferente. ¿Por qué? Es que fíjese que, le voy a explicar por qué. Yo sigo a un maestro, para nosotros, para mí es el Mesías. Y él me enseñó esto y esto. Y yo, oye, qué tremendo está eso. Entonces lo que tú estás haciendo es porque estás obedeciendo a tu maestro. Sí, porque él me dio la salvación. Él padeció toda la humillación, todas las injusticias. Y yo, ¿acaso no puedo recorrer una milla más en la humillación? Pero créamelo que estoy tranquilo, en paz. Oye, ¿sabes qué? Qué distinto eres. ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Tienes hijos? A ver, detente. Mira, cuando llegues a tu casa, dale esto a tu esposa, dale a tus hijos. Se termina la segunda milla. Bueno, tengo que llegar a casa. Y aquel hombre le dice, oye, ¿sabes? Yo acabo de ser destacado a esta parte de Israel. Me gustaría algún día seguir platicando para hablar y que me hables un poco más de ese maestro al que tú estás siguiendo. Miren, hermanos, esto es imaginario, pero yo les aseguro que hubo muchas historias parecidas a esa, en que terminaron convertidos los humilladores, los injustos. ¿Por qué? Por la mansedumbre, la obediencia y el deseo de ser como Jesús. Pedro caminó la segunda milla, hermanos, murió crucificado, pero dejó un digno ejemplo del Señor. Pedro igual, Pablo igual que Pedro. Pablo caminó la segunda milla, murió decapitado por el emperador romano, pero dejó la huella de un cristiano obediente que ganó muchas almas para Cristo. Jesús caminó la segunda milla y murió en una cruz, pero nos abrió el camino a la salvación. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo ya lo decidí hace mucho. Caminar la segunda milla. ¿Qué ejemplo vas a dar? ¿Qué legado vas a dejar? Miren, cuando se mueren los hermanos, que me toca a mí hablar, si era un hermano de esos que usted entiende que pues no, así como muy de acá, yo ni digo nada. Más bien me dirijo a los que están vivos. Pero cuando un cristiano que dejó ejemplo y todo, y está allí, sí menciono. Porque algunos avergonzaron el evangelio. Cuando yo me muera, el que diga unas palabras, que diga algo real, que hice o que dije o que viví. Pero si era de dientes para afuera, mejor que ni digan nada. Sería mentir y avergonzar al Señor. ¿Qué vamos a hacer? Pues es una decisión personal. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Jesús, por tu palabra, que es desafiante, sí, es desconcertante para muchos, y más el día de hoy, porque no cabe en su filosofía, entre comillas, cristiana, de que ahora exigimos respeto. Nos sublevamos ante leyes que nos parecen injustas, algunas sí lo son, otras no lo son. Pero ahí estamos, Señor, discutiendo si somos obedientes o no, si obedecemos o no. Pero Señor, tú conoces a cada uno de tus hijos. No es fácil, Señor, seguir tu palabra, no es fácil seguir tus huellas ni tu ejemplo, pero tú no esperas menos de nosotros, Señor, porque tú prometiste darnos la gracia para enfrentar la injusticia, la traición, el abuso y mantener la paz del corazón.
y mantener la paciencia que se va desarrollando y creciendo, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque esa es la ley superior que nos gobierna, la ley de Cristo, la ley del amor, que no se fija tanto en mis derechos, sino en las exigencias de Jesús. Ayúdanos, Señor. No es fácil, sí, lo sabemos, pero lo único que pides de nosotros es obediencia y fe, y recibimos tus promesas, Señor, las cuales son sí y amén. Padre, si alguno aquí presente o nos está escuchando está pasando un momento de injusticia, un tiempo de abuso, que reflexione en estas palabras y decida caminar la segunda milla, la milla que pisotea el ego, pero que el espíritu crece, la milla que saca nuestra rebeldía, pero que llegando y empezando a recorrer la segunda, la paz de Dios inunda el corazón del discípulo. Señor, ayúdanos a caminar el camino angosto. Queremos ir hacia la vida eterna. En el nombre de Jesucristo, Señor. Muchas gracias. Amén. Como es digno de ti. Queremos agradarte en toda nuestra vida, Señor, y crecer, madurar en obediencia, Señor, a tu palabra. Te invito a que cantemos juntos. Dile al Señor: quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Solo en ti, Señor, si caminamos en tu palabra, te agradaremos entonces. Por muy difícil que pueda parecernos, es sencillo si te amamos. Tu Espíritu Santo nos ayuda a vivirla, Señor. Vamos a cantar una vez más y dile de manera personal: quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Una vez más, quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y
y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Levantemos las manos y dile conmigo: quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero crecer, Señor, y agradarte solo a ti con mi vida, obedeciendo tu palabra. Así es, Señor, así queremos caminar.